1:30 ya se encuentra con nosotros la directora de Zonal de Educación Especializada e Inclusiva, Raquel Chacón. Muy buenos días, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Vamos a conversar con ella de la campaña que se está realizando, sobre todo en el Distrito Metropolitano de Quito, de Todos al Aula para la reinserción escolar. Antes de aquello y de hablar de la campaña como tal, quisiera conocer cifras sobre si hay o no deserción de los estudiantes, sobre todo en el Distrito Metropolitano. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias Andreita y Lautaro también por este espacio. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de nuestra señora ministra María Brown y nuestro subsecretario Enrique Pérez. Después de la pandemia, por supuesto que educación tuvo que innovarse. Efectivamente, hubo varios casos en los que hubo deserción escolar, pero nosotros siempre hemos buscado reinsertar a nuestros estudiantes. Es por eso la estrategia de Todos al Aula. En cifras, ¿cuánta deserción hemos tenido desde el 2020 que inició la pandemia? Tenemos aproximadamente un 8% de estudiantes que en este momento no están dentro del sistema educativo, en los que en zona 9 nosotros estamos con una proyección de captar a esta población que lamentablemente por diferentes razones no pudieron retornar o simplemente no están dentro del sistema educativo nacional. Entonces es nuestra proyección para la estrategia de Todos al Aula. Y justamente, ¿cuáles son esas razones? Si podemos, para poder entenderlo bien, ¿no? ¿A qué se debió que el 8% de niños no vayan a las clases presenciales? O que no puedan retornar. Es algo curioso, sí. Bueno, específicamente de las acciones que en este momento mantenemos en territorio, se ha podido evidenciar que uno de los principales nudos críticos al respecto ha sido el tema económico. El tema económico ha incidido bastante, temas personales, de familia, que no han permitido que nuestros estudiantes se mantengan dentro del sistema educativo. Tenemos unas muy hermosas historias con los equipos que en territorio han podido captar población de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 14 años. Pero de este 8% en estos últimos 2 años, ¿cuánto era el porcentaje antes de la pandemia? ¿Hay esas cifras también? Las cifras, todas las cifras las dispone el Ministerio de Educación en las páginas oficiales. ¿Pero aumentó en todo caso? Se pudo evidenciar que existió un aumento. Sobre el tema económico, ¿han detectado que tal vez de estos niños, y si nos puede dar las edades también, salen a las calles a vender, a ser vendedores ambulantes? ¿Qué es lo que han, o más bien, en qué han ocupado su tiempo si no están yendo a la escuela? Bueno, muchos de los niños que en este momento no están dentro del sistema educativo nacional, de las experiencias en territorio que nos comentaban muchos de los padres de familia, han tenido que quedarse en casa. Muchos niños se quedan en casa, los más grandes cuidando a los más pequeñitos. Por el tema económico, efectivamente, la pandemia les golpeó en muchos aspectos. No tienen dinero para, digamos, del transporte e ir a su escuela. Efectivamente, uno de los principales nudos críticos es el tema de la movilización, para que ellos puedan recurrir a la institución educativa. Hay familias que a veces viven con $1 al día y en el que se le hace muy complicado, familias que tienen 5 hijos, que tienen 4 hijos, en los que tener el dinero para la movilización se ha vuelto muy complicado. Pero educación tiene diferentes estrategias en este sentido. Con Todos al Aula nosotros hemos activado diferentes áreas, diferentes instancias de educación que permiten garantizar que nuestros estudiantes se mantengan pese a las condiciones económicas. Directora, perdón que le corte antes, para que no se me vaya la idea con lo que usted nos comenta, no me quedó claro algo. Entonces, estos niños, aparte de que no pueden ir presencialmente, ¿no acudían tampoco a las clases virtuales? O sea, ¿no tenían ningún nivel de educación durante estos tiempos que no podían asistir? Bueno, existía este porcentaje de niños que lamentablemente no podían asistir a clases, sí. Pero dentro de educación también manejábamos la estrategia con fichas pedagógicas. Nuestros departamentos de consejería estudiantil estuvieron activos durante toda la pandemia. Muchos de nuestros casos, de nuestros profesionales del departamento de consejería estudiantil acudía al domicilio de nuestros estudiantes y entregaba las fichas pedagógicas. ¿Desde hace cuánto ya no se hace eso? ¿Desde hace cuánto ya, por ejemplo, los niños definitivamente no están teniendo clases? Bueno, les voy a comentar un caso muy particular de una experiencia en territorio de muchos de nuestros usuarios que agradecen la estrategia de Todos al Aula. Teníamos el caso de una mamita que nos manifestaba que lamentablemente por temas familiares su hijo vivió con el padre de familia. El joven tiene 14 años al momento, pero estudió solo hasta el 4º año de educación general básica. La madre de familia recién está con su niño. Agradeció a la estrategia de Todos al Aula. ¿Por qué razón? Porque le permitió reinsertarse en el sistema educativo.
Entonces son de estos casos también que debido a varias situaciones de índole familiar, sus hijos no están estudiando. Muy bien, ahora sí quisiera entender más a detalle de qué trata la campaña, es decir, no, o sea, sí, entiendo que hacen tal vez un recorrido en territorio, pero también realizan que los estudiantes regresen al aula física como tal, o se está también manejando esta estrategia de que el docente vaya a los domicilios. Ya. Bueno, existen diferentes acciones dentro de la estrategia de Todos al Aula. Uno de ellos es la búsqueda territorial. Nosotros tenemos 28 funcionarios con 8 brigadas en los distritos educativos de zona 9 que van a los barrios más complicados donde tenemos la información territorial de que existen niños fuera del sistema educativo. En este sentido, la estrategia de búsqueda territorial es puerta a puerta. Trabajamos nosotros puerta a puerta con nuestros funcionarios. Una vez que los encuentran. Una vez que los encuentran a los niños, se realiza el proceso correspondiente con el distrito educativo para la inserción al sistema educativo. Y una vez que el estudiante ya está en el sistema educativo, se activan, como les decía, los departamentos de consejería estudiantil, el docente, tutor y la institución educativa. ¿Cómo lo hacen? Porque, los ubican, los encuentran, pero usted mismo nos ha explicado que no tienen, por ejemplo, para el bus. ¿Cómo hacen para llevar a ese niño desde los barrios donde estén hacia los colegios que en muchos casos no son cercanos? Aquí, sobre todo en el Ecuador, estudiamos en unidades educativas que están a algunas cuadras de distancia de nuestras casas. Una de las ventajas de la estrategia es que nos ha permitido acercarnos y poder informar y asesorar a los padres de familia acerca de cómo se trabaja el proceso educativo y la reinserción de acuerdo a la pertinencia territorial. Recordemos que nuestros niños deben estar cerca de su domicilio, entonces se han hecho las gestiones correspondientes para que estos niños que están fuera del sistema puedan estar en instituciones cercanas a su domicilio. En el hipotético caso, nosotros que hemos encontrado muchos de ellos que tienen problemas socioeconómicos bastante complejos, nos hemos activado también a través de la estrategia Padrino en Escuela, que nos ha permitido mantenerles. El uniforme también pudo haber influido, que muchos padres no tenían para comprar un uniforme y por eso preferían no mandar a sus hijos a clases. Bueno, una de las ventajas... ¿Les ayudan ustedes en este caso? Una de las ventajas efectivamente de la estrategia Todos al Aula es permitirle a nuestra población que conozca cómo funciona el sistema educativo. Tenemos la claridad de que durante la pandemia no fue una exigencia el uniforme, no era un requisito que el niño tenga un uniforme. Obviamente en las clases virtuales el niño tenía la posibilidad de estar con su ropita de casa. En este sentido nos hemos activado también a través de una estrategia que nos permite apoyar y generar apoyos desde otras instancias a los niños en este tema económico. Como le digo, si se identifica que la situación es bastante compleja, nos activamos a través de fichas pedagógicas que son entregadas a los familiares en el domicilio. ¿Y nombraba esta acción Padrino? La estrategia Padrino en Escuela nos permite articularnos a nosotros con diferentes organismos de la sociedad civil que permitan apoyar a instituciones educativas en diferentes aspectos. Como por ejemplo alimentación escolar, útiles escolares, atención integral, que son uno de los aspectos y de los ejes, infraestructura también. Entonces, quien desee apadrinar una escuela puede activarse a través también de esta estrategia. Personas particulares pueden hacerlo. Por supuesto. De acuerdo. Somos plenamente creyentes que el tema de educación es uno de los principales intereses de este gobierno y por supuesto es un tema de corresponsabilidad de todos. Muy bien, ¿y esta reinserción cómo se realiza? Porque entiendo que 3 años de no tener clases presenciales o no tener clases de manera general ha hecho que se retrasen, digamos, en aprendizaje los niños. ¿Cómo lo reinsertan? Es decir, una persona que tiene 14 años, que no ha estudiado desde los 11 años, ¿a qué grado va? ¿Cómo se hace esta reinserción? Y que no ha hecho deberes y que no está acostumbrado a esa exigencia académica. Así es. Claro. Por supuesto. Dentro de lo que es la estrategia Apadrina una Escuela, se realiza un proceso de evaluación diagnóstica también a nuestro estudiante para conocer cuáles son sus competencias curriculares al momento que ingresa a educación. Un estudiante no puede estar de la edad cronológica que nos permite la norma, no puede estar con mucha diferencia de más allá de 2 años. Entonces, a través de esta evaluación diagnóstica, nosotros ubicamos la competencia curricular del estudiante y nos permite ubicarle en este periodo correspondiente. Y se realizan las adaptaciones curriculares con el equipo técnico interdisciplinario dentro de la institución educativa. Muy bien, nos queda corto el tiempo para poder seguir conversando de educación. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias a usted, Andreita, gracias a usted, Lautaro, y aprovechar este espacio para solicitarles a todos nuestra audiencia que quien conozca de niños, niñas, adolescentes entre las edades de 5 y 14 años que estén fuera del sistema educativo, que puedan acercarse a nuestras direcciones distritales también. Muy bien, conversábamos con Raquel Chacón,